Seguimos hablando de la inflación en Punta La M y vamos a seguir analizándolo con especialistas. Recién estuvimos desde la puerta de un supermercado hasta la gerenta del centro de almaceneros de la provincia de Córdoba. Ahora largamos este bloque hablando de que Argentina inició el año, como decíamos, con otro récord, ¿no? En enero una de las inflaciones mensuales más altas del mundo. Lo decíamos cuando mencionábamos ayer la publicación del INDEC, cuando hizo público el número del 20,6% frente a diciembre y un 254,2% interanual. ¿Cómo se traduce eso en el impacto en el bolsillo? Recién hablábamos con la gente de Cáritas también, la mayor demanda social. ¿Cómo hacemos para organizarnos en las compras, siendo que el rubro alimentos es uno de los que más ha impactado en esto de la inflación? Bueno, vamos a analizarlo con Leopoldo Tornaroli, que es economista, que es investigador y que se ha especializado en estudios en pobreza y desigualdad, ¿no? Para ser dulce tenemos con estos números, me imagino, lamentablemente, Leopoldo. Estás en diálogo con Punta La M, Paula te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, sí, bien. Efectivamente, como bien señalaste en tu introducción, con estos números de inflación, bueno, en realidad con la aceleración del último par de meses, pero con la inflación que se ha ido acumulando en estos años, como sabemos, eso ya produjo un aumento de la pobreza en años anteriores y seguramente cuando tengamos la primera medición que corresponde al año 2024, que es sobre el primer semestre. Recién va a ser en septiembre, o sea, faltan varios meses, pero seguramente tengamos un número bastante elevado, ¿no? La inflación en Argentina se mide como un promedio de la situación en 6 meses, o sea, no tenemos el dato preciso de cuánto es la pobreza ahora, por ejemplo, en febrero, pero seguramente si conociéramos o si pudiéramos hacer ese cálculo mensual, yo creo que hoy estaría tranquilamente en el 50% o incluso un poco más, ¿no? Con los números que se conocieron ayer de la canasta básica. Para dar una idea a los oyentes, el dato que se dio ayer de la canasta básica es que un hogar como se le dice, un hogar Tipo. típico de 4 personas, tipo, sí, de 2 adultos jóvenes con 2 hijos menores de 10 años, necesita prácticamente 600.000 pesos para no ser pobre y algo así como 290.000 pesos para no ser indigente, ¿no? Una suba bastante grande en esos valores. Y como sabemos, los ingresos obviamente no han crecido en estos meses al mismo ritmo, lo que seguramente ha movido a mucha gente a la pobreza, ¿no? El último dato que tuvimos era 40% y no sería raro que en los últimos meses haya subido al 50%, dado estas caídas en el ingreso, que no se daban, las caídas en los ingresos reales, como decimos, o sea, la pérdida de poder adquisitivo del ingreso de los hogares, no se daba una situación parecida a esta desde el año 2002, ¿no? Ya hace 20 años atrás con la gran crisis de comienzos del siglo. Claro, bueno, algunos analistas decían eso, ¿no? Que es comparable a la salida después de la hiperinflación, salida y todo lo que llevó eso, y que estamos en índices, incluso ganándole a Venezuela, a Turquía, a Zimbabue, que históricamente estaban con números superiores al de Argentina. Sí, por varios meses seguramente Argentina va a ser el país del mundo que tenga la inflación interanual. La interanual es la inflación de los 12 meses anteriores al momento en que se mide, no del año anterior, sino de los 12 meses. No sé, por ejemplo, en marzo la interanual va a ser desde abril de 2023 a marzo de 2024. En esa medición, Argentina va a seguir siendo el primer país del mundo porque es una inflación creciente la que estamos teniendo ahora, y al menos hasta que no se empiece a estabilizar la economía, que yo creo que si todo sale bien, que es un supuesto demasiado grande porque no sabemos en Argentina si todo va a salir bien, recién podríamos empezar a ver una caída de la inflación por debajo de los 2 dígitos, o sea, volver al 8, 9, 7 y más abajo, para mediados de año, ¿no? Ahora van a ser meses de elevada inflación, como sabemos el mes que viene vamos a tener, durante este mes y el mes que viene va a estar todos los ajustes de lo que es la canasta educativa, que ya se está hablando en muchos lugares de eso, la electricidad que va a subir, el transporte y demás, y en algún momento seguramente habrá algún salto cambiario de nuevo, porque si bien tuvimos una devaluación grande en el mes de diciembre, desde entonces el dólar se ha mantenido prácticamente sin demasiados cambios, con lo cual se está, como decimos los economistas, atrasando su precio de nuevo, y todos los economistas esperan una suba nueva del dólar que seguramente le dará un poco de nuevo impulso a la inflación.
no es un fenómeno que esté controlado para nada, a pesar de que se podría decir que fue una buena noticia que la inflación de enero haya sido un poco más baja que la de diciembre. Sí, bueno, recién lo analizamos, éxito o fracaso. El éxito comparativamente con el mes anterior y el Claro. fracaso porque la pérdida del poder adquisitivo no se recupera. Vos mencionabas un montón de factores, la pérdida del poder adquisitivo y la quita de los subsidios, con lo cual la proyección es que esto todavía sigue con vistas a profundizarse, ¿no? Y ahí los números de la pobreza que recién señalabas, me quedé estupefacta, el 50% hoy está midiendo la pobreza en Argentina. Mm, sí, sí, sí. Claramente, o sea, no es algo que se iba a arreglar en 2 meses, ¿no? Pretender que todos los precios que, por un lado, precios atrasados, todos los subsidios y demás, en Argentina habíamos perdido completamente la brújula en ese sentido, se había intentado en algunas ocasiones corregir al menos parcialmente, pero luego se habían dado marcha atrás, y luego lo que se llaman los precios relativos, ¿no? Esta idea de que no sabemos qué es caro, qué no es caro, eh, de que algunas cosas han subido mucho, otras se mantuvieron. Corregir todo eso no es una tarea sencilla, no es fácil y no se hace de un día para el otro, ¿no? Lo que ha faltado seguramente en todo este proceso por ahora es, creo yo, un poco más de contención social, porque se sabía que iba a ser un proceso doloroso en términos de esto, de la pérdida del poder adquisitivo. Es a su vez un fenómeno que difiere un poquito de las crisis anteriores en términos de que el desempleo no es alto, al menos no por ahora. En las crisis anteriores, la salida del esquema de convertibilidad, por ejemplo, tenías desempleo entre el 15 y el 20%, incluso en algún momento cercano al 20%, ahora está por debajo del 10% todavía. Es una situación más bien que de falta de empleo, es una situación de empleo precario y de ingresos Subempleo. deteriorados, sí, y de ingresos que se van deteriorando mes a mes durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, ayer veía una estadística sobre cuánto se perdió de poder adquisitivo entre finales de 2017 y finales de 2023, o sea, antes de la devaluación, y ya era un 30% el acumulado en ese periodo. ¿Te imaginas que además este ajuste que tenemos después de aquella pérdida de poder adquisitivo, obviamente en términos sociales, es doloroso, por más que alguno pueda entender que era necesario, que hay que corregir ciertas cosas, lo que sea, socialmente es doloroso. En ese sentido, yo hubiera esperado un poquito más de movimientos desde el Ministerio de Desarrollo Social para evitar que la pobreza o suba tanto, y sobre todo la indigencia. Lo que esperamos es una suba fuerte de la indigencia, porque como habrás visto, los alimentos además han tendido a crecer por encima de la inflación general, Sí. no solo en estos últimos 2 meses, sino en el último año, ¿no? Y eso ha provocado obviamente que los hogares más pobres encuentren dificultades a la hora de asegurar la alimentación, sobre todo de los más chicos, que en Argentina, como sabemos, son los que tienen las tasas más altas de pobreza e indigencia. Leopoldo, vos que estás estudiando desde hace tiempo como economista investigador los números de la pobreza, este plan político económico lo que va a hacer en algún momento es una luz al final del túnel o profundizar todos estos números que estamos viendo que se van profundizando. La pobreza está aumentando, el poder adquisitivo está bajando, pero desde La Libertad Avanza y puntualmente el presidente Javier Milei pide determinada tolerancia a lo largo de 18 meses en promedio para empezar a bajar la inflación. El tema es que puede bajar la inflación, pero todo ¿a qué costo, no? Político Sí. y económico. Sí, creo que si realmente que si empieza a bajar recién en 18 meses, va a ser una situación socialmente muy complicada y difícil de manejar, creo. Creo que debería empezar a manifestarse antes. Uno espera que al menos se desacelere y se empiece, digo, en caso de que sea exitoso, que se desacelere y empiece a estabilizarse la economía a mediados de año. Si la inflación baja realmente en los próximos meses, la actividad un poco se va a empezar a recuperar en algún momento, y eso va a llevar a un sendero de baja de pobreza, pero de nuevo no es algo que esté asegurado, ¿no? Todavía no sabemos exactamente cuál es el plan Pero, de perdón, estabilización en lo Argentina, que ¿no? pasa es que encima los números son tan altos de inflación Sí, claro. que por más que baje un punto, sigue siendo altísima, ¿no? Sí, sí, obviamente va a seguir siendo altísima, pero no es lo mismo la recuperación de los ingresos en un sendero de inflación decreciente que en un sendero de inflación que todavía crece más y más en cada momento, ¿no? Si Argentina logra al menos entrar en ese proceso, en los procesos de desinflación, la pobreza se modera, pero obviamente no va a bajar de niveles altísimos hasta que Argentina no vuelva a crecer.
Argentina ahora urgentemente lo que necesita es estabilizar esta situación. El presidente cree que ese proceso lo puede lograr en este año. Yo no puedo decir que haya garantías de eso, podría pasar o no. Si logra estabilizar la economía hacia finales de año, seguramente vamos a tener un mejor año el año que viene, con crecimiento y demás, pero depende mucho de la estabilización. Y luego, para bajar la pobreza, Argentina necesita varios años de crecimiento. No es algo que vamos a lograr en 1 o 2 años, con lo cual vamos a tener que, aun si las cosas salieran bien, o sea, bajo este escenario que no tiene probabilidades muy altas, pero aun si las cosas salieran bien, vamos a tener niveles de pobreza por encima del 35% y del 30%, al menos hasta el final de esta década. Argentina se va a tener que acostumbrar a vivir con estos niveles de pobreza elevados. Qué triste, qué triste. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros, tus estudios, tu experiencia. Muchas gracias. Bueno, gracias y perdón por no darle mejores noticias. Gracias, hasta luego. Bueno, el investigador que estamos consultando es de La Plata y la verdad es que son números que asustan, ¿no? Leopoldo Tornaroli es economista, investigador, especialista en pobreza y desigualdad, analizando todas las variables que dispara esta inflación del 20,6% difundida por el INDEC en el día de ayer. Pausa, ya continuamos.